cada sueño que tanto anhelé. Entrego hoy ante tus pies esos momentos que me desvié. Sé que no cambian lo que ni ve. He cansado de tanto luchar. En mi ausencia quiero descansar. Poderoso Rey vencedor, no importa lo que enfrente, aquí estará. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas, hoy aquí. Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. Y se encuentra mi principio y fin. El día que te digo, tú no ves todos en mi vida y respirar. Quiero tu voluntad y nada más. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas, hoy aquí. Y aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. Confiaré en ti. Mi fuerza, mi reposo, el que me sostendrá. Eres mi fundamento, mi roca, el que presta. Tus sendas son más altas, tus planes son de bien. Sé que a donde me lleves has estado también. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas, hoy aquí. Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. Confiaré en ti. Confiaré en ti. Confiaré en ti. Adorad al Cordero Santo, adorad al Supremo Rey, adorad al Cordero Santo, adorad a Jesús. Y adorad al Cordero Santo, adorad al Supremo Rey, adorad al Cordero Santo.
solo con gozo, hacia el cielo las manos alzar, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey, que unidos amamos al Rey, que unidos amamos al Rey. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Rey de mi corazón, agua que sacia mi sed, monte al que subiré, oh, mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, mi calma en tempestad, oh, mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios. Bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Rey de mi corazón, siento que llena mi ser, mi ancla y firme y fiel, oh, mi canción. Rey de mi corazón, fuego que hay en mi interior, el eco de mi voz, Oh, mi canción, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. 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 bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. 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 Hola queridos hermanos y hermanas que me escuchan en este día.
Para mí es un privilegio volver a traerle palabra de Dios. En este día quiero darle continuación al mensaje que les llevé el domingo pasado. Creo que es una palabra que ha marcado mi vida y también puede marcar la vida de cualquiera que la pueda oír. La palabra que traigo para este día es una palabra que marca la vida de aquel que la escuche. Es basada en el mensaje de nuestro Señor Jesús. Quiero traerle un mensaje que hable, que glorifique y que exalte a aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que dio su vida por ti y por mí, aquel que es el Hijo de Dios, aquel de cual dice la palabra que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará de que Cristo es el Hijo de Dios para gloria de Dios Padre. En esta mañana quiero darle la bienvenida a todo aquel que me escucha, ya sea miembro de la iglesia de Crossroads, ya sea un visitante, ya sea alguien que nos sintoniza por primera vez. Sé bienvenido en esta mañana y que la bendición del Dios Todopoderoso esté contigo, trayendo sobreabundancia para tu casa. En estos tiempos que son tiempos difíciles, tiempos en los cuales la profecía, muchas de ellas se están cumpliendo y están hablando acerca de juicios que están llegando a la tierra, pestilencias que están tocando aún directamente nuestras vidas. Quiero decirte que hay una palabra fresca de Dios. Hay una palabra que puede marcar tu vida. Hay una palabra que puede cambiar el destino en el cual muchas personas en este tiempo están encaminando. Sabemos que hay dos caminos. Un camino ancho, pero que nos lleva a la perdición. Ese camino es el camino del mundo. Pero hay un camino que es el camino que nos lleva a Dios. La palabra del Señor nos dice que es un camino estrecho y angosto, pero que nos da el regalo de la vida eterna. Quiero en esta preciosa mañana poder leer contigo la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 1, el verso número 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es palabra de Dios, amados hermanos y hermanas que me escuchan en esta preciosa mañana. Gloria sea al Señor. Quiero recordarte que el domingo pasado estuvimos hablando acerca de la necesidad de poder tener a Dios como el guía de nuestras vidas. Tener al Espíritu Santo como aquel que nos ayuda, aquel que es el ayo para nuestras vidas, aquel que es nuestro compañero fiel, aquel que es nuestro guiador, aquel que es nuestro cuidador, aquel que es nuestro sustentador. Él es tu médico divino. Él es aquel que te tiene en cuenta cada día en medio de tu diario vivir. Es aquel que cuando le pides a Dios, Él trae la respuesta a tu vida, a tu problema y a tu necesidad. Es hermoso saber que en este día, a pesar de la angustia, a pesar de la necesidad, a pesar de los problemas que podemos enfrentar, podemos tener una respuesta de Dios. Cristo es la respuesta del Señor. Cristo es el Cordero que ha sido inmolado por ti y por mí. Es el Cordero que quita el pecado del mundo. Gloria sea al Señor. Pero hay una necesidad en medio de la población. Hay una necesidad de poder aceptar a Cristo como su Rey y su Salvador. Quiero ir por algunos pasajes de tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo para que podamos entender lo que el Señor nos quiere decir en este día lindo y hermoso. Si vamos al texto en el cual estuvimos hablando en el domingo pasado, en el libro de Éxodo, el Señor le hizo un llamamiento a un hombre llamado Moisés. Este hombre, el cual había sido instruido y preparado en la casa del faraón, al salir
de aquel lugar porque sale huyendo en medio de la tierra donde había pasado 40 años. Muchos de nosotros conocemos mayormente la historia de Moisés, el llamado poderoso que Dios le hizo en medio de aquella zarza que ardía pero que no se consumía. Allí Moisés recibe un llamado de poder y de autoridad. Moisés regresa de la tierra de Madián hasta la tierra de Egipto nuevamente, pero va con algo en la mano que Dios le había dado poder y autoridad. Al llegar allí a donde estaba Faraón, él va con un mensaje de parte del Señor. El Señor le dice a Moisés: dile al Faraón que deje ir a mi pueblo, que mi pueblo pueda adorarme, que pueda santificar mi nombre, que pueda darme a mí la gloria, la honra y el honor. Allí en medio de aquella batalla y lucha de poderes, el faraón endureció su corazón y nunca dejó salir al pueblo hasta que el Señor no envió en medio de la tierra de Egipto 10 plagas. Plagas las cuales hicieron mella en medio de aquel lugar. Plagas que trajeron destrucción en medio de la tierra de Egipto. La primera plaga fue la plaga de sangre, donde todos los ríos, cualquier tipo de agua, se convirtió en sangre. Luego vino la plaga de ranas, las cuales saltaban encima de las personas y era bien molesto la cual estaba sucediendo en ese momento. Vino la plaga de piojos, después vino la plaga de moscas que traía putrefacción en medio de aquella gran nación. Vino la plaga sobre el ganado, todo el ganado de Egipto murió a excepción del ganado del pueblo de Israel. Luego vino la plaga de úlceras, donde el cuerpo de los egipcios literalmente les dolía por causa de todas las úlceras que estaban en su cuerpo. Luego, después de eso, viene la plaga del granizo, la cual el Señor le manda decir que saque todo el ganado que había quedado, porque literalmente el granizo que iba a caer iba a destruir todo animal que estuviere o persona que estuviere en la tierra. Aquellos que tuvieron la osadía de poder escuchar la palabra y sacar el ganado, cuidaron de su ganado. Pero la mayoría, todos lo dejaron por no haber creído a la palabra de Dios. Y perdieron las posesiones que tenían. Luego vino la plaga de langosta que terminó acabando con todo el cultivo de la tierra de Egipto, de todo alrededor del río Nilo, que era una tierra bien fértil. Toda esta langosta destruyó literalmente todas estas cosechas. Por último, prácticamente llega la plaga de las tinieblas, donde en las casas de los egipcios había una oscuridad tal que no podían levantarse de su lugar porque no podían ver a su compañero. Sin embargo, dice la palabra del Señor, dice la Biblia, que en los aposentos de los hijos del Señor había luz para poderse alumbrar. La palabra del Señor dice que es luz a tu camino. Gloria sea al Señor, que te alumbra en medio del camino y te da la luz necesaria para poder entender de que nada es imposible para aquellos que creen y confían en el Señor. Terminando esta plaga de las tinieblas, comienza una última plaga y es la que quiero centrarme en esta preciosa mañana. La plaga de la muerte de los primogénitos. Esto fue algo que vino a traer una gran destrucción en medio de la tierra de Egipto y de toda la familia de Egipto, de manera que el mismo Dios le dice a Moisés: cuando esto suceda, el corazón de Faraón va a entristecer de manera tal que sí los va a dejar salir para que me adoren y para que me busquen. Antes de que la plaga fuera a dar paso, el Señor le da unas instrucciones a Moisés en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Y dice la palabra del Señor que Jehová habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año.
les da la ordenanza de tomar un cordero, ya sea de la manada de las ovejas o de las cabras, que estuviera 1 año de edad, pero que no tuviese defectos, de manera que lo guardara a partir del día 10 del mes hasta el día 14 del mes, en el cual el cordero debía de ser inmolado, debía de ser sacrificado en medio de cada una de las casas. Cada familia debía de tomar un cordero por familia. Si la familia era pequeña, entonces debía de juntarse con otra familia, tal vez pequeña también, para que el cordero pudiesen comerlo y que no quedase nada de él, y que pudieran comer según la cantidad de comida que podía alimentar a un hombre. De manera que el día 14, entre las 2 tardes, todos los israelitas en su casa, allí estaban con un cordero listo para ser sacrificado, listo para ser inmolado. Y en el momento del sacrificio, la sangre derramada del cordero fue tomada en recipientes porque hubo una ordenanza del Señor. Cuando tomes la sangre en los postes que están frente a tu casa, en el dintel, y los postes los vas a marcar con la sangre del cordero. Porque esta misma noche, cuando yo descienda a la tierra de Egipto, conmigo va a ir el ángel destructor. Y cuando yo pase y vea que hay una casa que está marcada con la sangre del cordero, entonces voy a seguir de largo y el ángel destructor no va a entrar en medio de esa casa. Es hermoso poder saber y poder ver que el Dios que usted y yo tenemos es un Dios que tiene cuidado de aquellos que le aman, de aquellos que le buscan, de aquellos que le sirven, de aquellos que le adoran y lo hacen en espíritu y en verdad. Los hijos de Israel llevaban 430 años en medio de la tierra de Egipto y por mucho tiempo habían sido esclavos de aquella nación, donde los habían azotado, donde habían destruido literalmente la vida de sus niños. Pero dice la palabra del Señor que mientras más los azotaban, más ellos se multiplicaban. Glorias al Señor. Es decir, que quiero que puedas entender algo en este día, amado hermano y hermana que me escuchas. Tenemos un enemigo invisible. Tenemos a alguien que nos ha estado haciendo la guerra desde el mismo principio, cuando el hombre fue puesto por Dios en el jardín del Edén. Y ese se llama el diablo, se llama la serpiente antigua, se llama Lucifer, se llama a aquel que quiso engañar a Dios en el cielo y fue arrojado a la tierra por causa de haberse enaltecido delante del Señor. Este enemigo que tú y yo tenemos ha tratado de destruir la raza humana durante miles y miles de años. Y el único propósito que él tiene es de llevarse a cada alma al infierno, porque él está destinado a ir al infierno. De manera que ha tratado de destruir a toda la humanidad. Literalmente al pueblo de Dios allí en Egipto trató de destruirlo en muchas ocasiones. Pero la mano de Dios, amado hermano, está lista y está dispuesta para poder socorrer a todos aquellos que le aman. Aleluya. Y el pueblo de Israel, aunque había pecado, aunque se había olvidado del Señor, dice que cuando clamaron a Dios, cuando intercedieron al Señor, cuando rogaron a Dios, Dios les mandó un libertador. Dios le mandó a alguien que pudiera sacarlo de la tierra de Egipto. Hoy puedes haber estado pasando por situaciones difíciles. Hoy puedes haber estado pasando por situaciones que literalmente son dolorosas. Yo no sé si en tu casa hay alguien que haya quedado enfermo. Espero que no, gloria sea al Señor. Pero tal vez conoces a alguien que ha estado enfermo, alguien que ha contraído el virus de esta plaga que está azotando a la humanidad.
quiero decirte, amado hermano, que literalmente el Dios que tú y yo tenemos nos guarda de todo mal. Este tiempo en el cual tú y yo podemos estar aquí en nuestras casas, que pudiéramos querer estar en nuestra iglesia con cada uno de nuestros hermanos, gozándonos y alegrándonos, poder darnos un abrazo, poder decirte, hermano, cuánto deseaba poderte ver. Es un tiempo en el cual el Señor nos ha dado para que como familia le busquemos, le adoremos, tengamos tiempo de calidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tal vez el Señor quiere que todo ese tiempo que hemos pasado sin orar, sin clamar a Él, que podamos retornar nuevamente al lugar secreto y buscar a Dios. Es lo más importante que podemos hacer en medio de nuestra vida. Buscar al que vive por los siglos de los siglos. Allí en medio de tu casa se convierte en una nueva iglesia. Gloria sea al Señor. Literalmente, hoy podemos tener y darnos el lujo de decir que tenemos muchas iglesias, aunque sea en pequeñeces o en miniatura, como quieras llamarle. Allí donde hay una familia representada, hay una iglesia del Señor. Quiero darle gracias a Dios por aquellas familias que han podido ceder su casa para que en ellas se predique el Evangelio. Los que somos de Corró conocemos cuáles son esas casas. Sabemos que Dios los ha bendecido y que los seguirá bendiciendo en el nombre de Jesús. Pero este es un tiempo especial. Este es un tiempo que en medio de nuestras casas se convierte en una iglesia donde se predica el Evangelio del Señor. Tal vez no lo haces al mundo, pero lo haces en medio de tu familia, lo haces con tus hijos, lo haces con tu esposo, lo haces con tu esposa, lo haces con todos aquellos que están a tu alrededor y puedes hablarle y decirle las cosas grandes y lindas, las maravillas que el Dios de los cielos ha hecho tanto por el pueblo de Israel como por cada uno de nosotros. Gloria sea al Señor. Porque es un tiempo de milagros. Es un tiempo, amado hermano, de profecías cumplidas. El 2020 es un año de profecías cumplidas. Gloria sea al Señor. La palabra del Señor nos dice a cada uno de nosotros que lo que podemos estar viendo hoy en día no es el fin, pero sí puede ser principio de dolores. Gloria sea al Señor. De manera que con este dolor Dios va a traer un gran avivamiento. Gloria sea al Señor. Como mismo lo hizo en el principio de la iglesia, cuando la iglesia se reunía en casa. Gloria sea al Señor. Allí el Señor llevaba la palabra. Allí el Señor llevaba la sanidad. Allí el Señor llevaba la liberación. Allí el Señor traía milagros y prodigios en medio de las casas de aquellos que creían y confiaban en el Señor. Es hermoso poder saber cuántas cosas Dios hizo en medio de las casas. Gloria sea al Señor. Tal vez tú te digas, bueno, en mi casa Dios no ha hecho nada. Todavía no ha sucedido nada. Pero quiero decirte, amado hermano, que si tú le buscas, si tú clamas, como mismo lo hizo el pueblo de Israel en el tiempo en que estaba en Egipto, Dios va a oír desde los cielos y enviará su palabra. Enviará esa respuesta que tanto tú y yo necesitamos. Porque allí en la casa donde tú estás se puede convertir la misma manera en la casa donde cada israelita sacrificó el cordero. Aquel cordero que fue llamado la Pascua. Que comieron su carne y su sangre marcó el dintel de las puertas. Ese cordero hoy, también que fue inmolado, hoy está a la diestra de Dios Padre, preparando un lugar para ti y para mí. Ese cordero hoy puede entrar en tu casa, solamente tienes que abrirle la puerta y dejarlo entrar. Solamente tienes que invitarlo a tu casa. Gloria sea al Señor. Tal vez estás deteniendo que venga tu familia a tu casa para que no se contaminen o para que no se enfermen.
Pero hay alguien que sí puedes invitar a tu casa y ese es el Espíritu Santo. Hay alguien que puedes invitar a tu casa y ese es el Cordero de Dios. Cuando tú invitas a tu casa al Cordero de Dios, entonces comienzas a comer la carne del Cordero de Dios. No literalmente como los judíos del tiempo de Jesús malinterpretaron las palabras de él. Jesús le dijo a los judíos del tiempo de él: sus padres comieron el maná en Egipto y murieron. Yo soy el verdadero pan que desciende del cielo. Si ustedes comen mi carne y toman mi sangre, literalmente tendrán vida, porque yo soy la vida, gloria sea al Señor. Ellos sí malinterpretaron la palabra que Jesús les estaba dando y pensaban que era un proceso de canibalismo que Jesús quería que comenzara a suceder en medio de sus vidas. Y dice que muchos se apartaron de él por causa de aquella palabra. Aún hasta muchos de sus discípulos estaban con dudas en su corazón. En ningún momento Jesús le quiso decir que tenían que comer literalmente su carne. Les estaban diciendo y recordándole lo que dice esta palabra en Juan 1, verso 1, gloria sea al Señor, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. De manera que Jesús quería que esa vida que él estaba impartiendo, cuando nosotros escuchamos, escudriñamos, cuando rumiamos la palabra del Señor, esa palabra imparte vida a cada uno de nosotros. Nos llena de vida y vida en abundancia. No de la vida para vivirla en este mundo, sino una vida que trasciende a la vida eterna. Porque la vida del ser humano, dice la palabra del Señor, es como la hierba del campo, que hoy es y mañana no es. Que hoy está floreciente, pero mañana se seca y es echada en el horno. Pero cuando tenemos la vida que es Cristo Jesús en medio de nuestro, entonces nuestra vida se multiplica para vivirla conforme a la vida que Él nos ha dado. La vida eterna. Poder gozar de las maravillas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Allí en tu casa se puede convertir como en la casa de Jairo. Porque el que tú invitas a tu casa, cuando invitas al Espíritu Santo, amado hermano, a tu casa se llena de la gloria de Dios, se llena del poder de Dios, aleluya. Y de la misma manera en que cuando entró Jesús a la casa de Jairo y su hija resucitó, también en tu casa puede ser resucitado cualquiera de la muerte espiritual. En la casa, amado hermano, se cumple la palabra de Dios y muchos milagros comienzan a surgir cuando Jesucristo es el Cordero de Dios en medio nuestro. Necesitamos en este tiempo retornar al Cordero de Dios en medio de nuestras casas y poder comer su carne, que es la palabra de Dios, y poder pintar nuestras vidas, marcar nuestra frente con su sangre, porque eso va a determinar que el enemigo invisible que tú y yo tenemos, que está hoy destruyendo vida, pase de largo y no llegue a tu casa. Cuando tu casa está marcada por el poder de Dios, nada puede hacerte frente. Gloria sea al Señor. Porque el Señor dice que Él mandará a su sangre para que te cuiden alrededor tuyo. Gloria sea al Señor. En medio de tu casa, Dios puede traer bendición. Es en la casa tuya, amado hermano, como lo hizo en la casa de la viuda cuando el Señor resucitó al hijo de la viuda por las manos del profeta Eliseo. El niño murió en el campo, pero Dios lo resucitó en la casa. Gloria sea al Señor. La viuda tenía necesidad. Le faltaba la economía. Y fue en la casa donde Dios multiplicó el aceite. Fue en la casa donde Dios multiplicó la harina para el pan.
y le dio de comer al profeta Elías. Fue a una casa donde Dios mandó a Elías cuando estaba en el arroyo de Querís y el arroyo se secó y lo mandó a la casa de una viuda. El Señor le había dicho a Elías que no había nada que comer en toda la tierra. Sin embargo, Elías no discutió con el Señor, fue obediente y fue hasta la casa de la viuda, creyendo que como Dios lo había suplido y le había multiplicado allí en aquel arroyo a través de los cuervos, también con aquella viuda Dios también lo iba a suplir y a multiplicar. Dios también lo puede hacer hoy en tu casa, amado hermano. Es en la casa de Dorca, amado hermano, donde Dios resucitó a una joven a través del poder de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Avivamiento vino a la casa de Cornelio cuando Pedro entró en ella porque el Espíritu Santo iba con él. Gloria sea al Señor. Hoy tu casa puede conocer el poder de Dios. Pero necesitamos tener en nuestras casas al Cordero que fue inmolado, al Cordero que fue sacrificado, aquel que dijo: yo voy a entregar mi cuerpo en sacrificio por todo el mundo. Necesitamos volver, amado hermano, al principio de cuando nos convertimos al Señor. Dice la palabra y lo llama con la palabra rudimento. Necesitamos volver a los primeros rudimentos de la palabra del Señor. Allí donde nos sentíamos gozosos y alegres de saber de que Cristo era lo único suficiente para nuestras vidas. Como dice el salmista: ¿a quién tengo yo en el cielo si no es a ti? Y fuera de ti no necesito nada más. Quiero decirte, amado hermano, que el sacrificio del Cordero es más que suficiente para cuidarte, para salvarte, para protegerte y para cubrirte con su sangre en este tiempo. Gloria sea al Señor. Dios está pidiendo de nosotros que seamos prudentes. A los hijos de Israel les dio dos mandatos. El día en que iban a celebrar la Pascua le dijo: tomen el cordero, sacrifíquenlo, cómanlo, y si queda algo, quémenlo. Pero quédense en su casa. No salgan de la casa, les dijo el Señor, porque va a pasar el ángel de la muerte y si están fuera, los va a destruir. Literalmente hubo mucha mortandad en los hijos de los egipcios. No hubo una casa, ni siquiera la del faraón se quedó fuera, porque hasta el primogénito del faraón falleció esa noche. Fue una noche triste, una noche dolorosa, una noche en la que se oía el quejido, el bramido, el llanto, el dolor, la tristeza, la angustia. Pero cuando llegó la mañana, amado hermano, el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto victorioso, gloria sea al Señor, porque el Dios que usted y yo tenemos es un Dios que nos lleva de la derrota a la victoria, gloria sea al Señor. Podemos estar pasando ahora un tiempo difícil, pero este tiempo Dios espera que usted y yo, amado hermano, que me escucha, que usted y yo, querido televidente que me ves, que has sintonizado en este día este mensaje, puedas comprender de que nada hay imposible para Dios. Que Dios tiene un plan perfecto. Que nada se escapa del plan del Señor. Y que en algún momento los israelitas solamente estuvieron un día. Todavía no sabemos cuántos días vamos a estar en este tiempo. Pero cuantos más días estemos en esta condición, más tiempo vamos a tener de poder buscar el rostro de Dios, de buscar su presencia, de pedirle perdón al Señor si en algo le hemos fallado, de ponernos a cuenta con Él.
Muchos de nosotros cometemos errores y a veces en medio del error pensamos que las personas son quienes nos tienen que perdonar. Aunque no te perdonen, amados hermanos, ellos, quiero decirte que el perdón viene y proviene única y exclusivamente de Dios. Tal vez tú puedas ser de aquellos que digan en este día, a mí ni Dios me va a perdonar. Quiero decirte que no hay pecado delante de Dios que no pueda ser perdonado, a no ser la blasfemia contra el Espíritu Santo. De manera que cualquier cosa que podamos haber hecho, cuando vamos delante de Dios, como lo fue el pueblo de Israel, que se humilló, clamó e intercedió, y Dios le escuchó. Allí en medio del tiempo del rey Salomón, gloria sea el Señor, el pueblo de Israel se arrepintió de su pecado y el rey clamó e intercedió. Y el Señor oyó desde los cielos aquella oración. Dios le contestó la oración a Salomón y le dijo, si mi pueblo se humillare, si volviera su rostro, si clamara a mí, entonces yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones. Si mi pueblo se humilla, la palabra importante en este día es humillarnos delante del Señor y confiar del que el Dios que te llamó es fiel y es justo para guardar tu depósito para el día en el cual Él vendría por ti. Gloria sea al Señor. En esta mañana quiero darle gracias a Dios porque la palabra de Dios es viva, es verdadera y es eficaz. Es como una espada de doble filo que dice que penetra hasta lo más profundo de nuestras vidas. Quiero instarte, amado hermano que me escucha, quiero invitarte a aquel que me está escuchando, aunque no seas de Crossroads. Dios quiere tener comunión contigo y quiere hacerlo a través del Cordero de Dios. Quiere hacerlo a través del Cristo que fue inmolado en la cruz del Calvario. De manera que si tú la aceptas en este día, de manera que si tú en este día le dices, Señor, yo quiero aceptarte a ti como mi Rey y como mi Salvador. Jesús dice que nada que viene a Él, nadie que vaya a Él, Él lo echa fuera. Vienes a ser parte de la familia del Señor. Si hay alguien que quiere en este día aceptar a Cristo como su Salvador, quiero hacer una oración pequeña. Pero no por pequeña va a dejar de llevar el poder de Dios. Señor, en este día, si alguna persona me está escuchando y tu palabra ha tocado su corazón, si alguno de mis hermanos, Señor, que me escucha en este día, tú has tocado su corazón y has hablado a su vida y quieres reconciliar su vida contigo, si quieren aceptarte a ti como su Rey y Salvador, allí donde tú estás, levanta tu mano al cielo y dile, Señor, yo quiero aceptarte como mi Rey y Salvador. Yo quiero que en este tiempo, tener un tiempo contigo, que tú hables a mi vida, que tu Espíritu Santo venga a ser morada en mí. Quiero pedirte que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque quiero ser parte del pueblo del Señor. Me arrepiento de mi pecado. Y te pido, Señor, que me ayudes a nunca más regresar atrás. En el nombre que es sobre todo nombre, yo te doy las gracias en este día, Dios amado, porque si alguna persona ha hecho esta oración con nosotros, pues allí donde tú estás, acércate a una iglesia donde se predique el Evangelio, una iglesia donde se hable de la palabra de Dios, una iglesia donde se diga que Cristo es la solución de tu vida. Gloria sea al Señor. Dios te bendiga, mi amado hermano y hermana que me escuchas en este día.
Para mí es un privilegio poder haber estado unos minutos, 35 minutos contigo en esta mañana. En el nombre del Señor te damos las gracias. Amén y amén.